Hola a todas, mi nombre es Tabitha Luis, soy venezolana y tengo 15 años de experiencia en el área de recursos humanos, especializándome en transiciones de carrera o como llamamos comúnmente coaching. Además de ser venezolana, soy migrante, estuve viviendo 3 años en Argentina y desde hace 9 años estoy radicada en España. Hoy quiero compartirte datos y recomendaciones para que puedas enfrentar con éxito tu búsqueda laboral si has tenido que emigrar o estás viviendo en el exterior. Para poder prepararte para tu proceso de búsqueda de empleo, te voy a recomendar seguir una metodología que llamo MAPS. En esta metodología vamos a comenzar por la M, el mindset o la mentalidad. Es muy importante que te prepares mentalmente para tu búsqueda de empleo. Puede ser que sea una búsqueda corta y ojalá rápidamente consigas empleo, pero a veces puede llevarte un poco más de tiempo. Por eso es muy importante que trabajes en tu mindset. Las cosas que puedes hacer para tener el mindset adecuado para tu búsqueda de empleo es apoyarte en tu red más cercana, estar siempre cerca de tu familia, de la gente que te apoya, para que puedas energizarte con ellos, sobre todo pues cuando has tenido a lo mejor una mala entrevista o has recibido un rechazo de un proceso de selección. La segunda cosa que te voy a recomendar hacer es tener mucha atención y prestar mucha atención a tus hábitos. Cómo estás durmiendo, si te estás ejercitando, si estás comiendo bien. Todo eso al final te va a ayudar a estar en una mejor condición para poder enfrentar el proceso de búsqueda de empleo. Entonces es muy importante que le prestes atención a todos estos ámbitos de tu vida. También tienes que mantener una mentalidad abierta y de aprendizaje. Por ejemplo, si te ha ido mal en una entrevista de empleo, en lugar de pensar y derrumbarte y decir, bueno, ¿será que nunca conseguiré empleo? Pues piensa qué puedo aprender de esa experiencia, cómo puedo implementar esas cosas que han salido mal y cómo las haría distintos en el futuro. Eso es importante para tu mentalidad, mantener esa capacidad de aprender constantemente y de mantenerte energizado. Y lo tercero es mantenerte positivo durante todo el proceso de búsqueda. Podemos enfrentarnos a muchos rechazos, podemos enfrentarnos a entrevistas que salen mal y es importante que sepas que ninguna de ellas, ningún rechazo tiene que ver contigo ni con tu valor como persona. Los procesos de selección a veces ni siquiera miden tu capacidad para una posición. Hay un concepto muy conocido entre las personas que hacemos selección que son los sesgos inconscientes y que es importante que tú también los conozcas. Cuando nos ponemos delante de otra persona, esta persona pues tiene algunos sesgos inconscientes que pueden hacer que no valore todas tus cualidades de una manera imparcial. Entonces, por ejemplo, si esa persona te conoce y ve que vives en una zona alejada de la ciudad, puede pensar inconscientemente, pues va a llegar tarde al trabajo, a lo mejor no va a estar tan comprometido a quedarse más horas, etc. Eso no tiene nada que ver contigo. Entonces, el proceso de selección no puedes permitir que impacte negativamente en tu mentalidad y en tu positivismo. Tienes que mantenerte siempre positivo y abierto durante todo el proceso de búsqueda de empleo para que siempre mantengas tu salud mental como una prioridad. Siguiendo estos consejos puedes tener el mindset o la mentalidad adecuada para llevarte desde el inicio del proceso de búsqueda hasta el final, que sea una oportunidad de trabajo exitosa con la que tú te sientas satisfecha. El segundo elemento en nuestro modelo MAPS es la A de autoconocimiento. Es fundamental que antes de comenzar a buscar trabajo pienses realmente en cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus pasiones, en qué destacas y en qué eres realmente buena. Esto te va a permitir destacar entre un mar de candidaturas que se presentan a cada búsqueda de empleo, pero también te va a permitir decidir y poner los límites en lo que tú estarías dispuesta a aceptar, lo que no, y eso al final pues te va a ayudar a acercarte a un empleo que realmente cumpla con todas las cosas que para ti son ideales en tu oportunidad laboral. Claro que aquí pues podemos pensar que si estamos en una situación un poco difícil o crítica, posiblemente vamos a tener menos capacidad para decidir en qué tipo de trabajos vamos a estar. Pero si estamos en una situación de un poco más de privilegio, es importante que tengas bien claro no solo tus fortalezas, sino también dónde pones tus límites, qué cosas te gustan, qué cosas no. Entonces, ¿qué puedes hacer para fortalecer el autoconocimiento? Pues puedes comenzar por ejemplo, responder algún test de personalidad
encuentras muchos test de personalidad online que son gratuitos. Por ejemplo, el 16 Personalities, el Big Five o el DISC. Si entras en internet y googleas, puedes encontrar algunos de estos y contestándolos vas a entender mucho mejor cuál es tu estilo de personalidad en el trabajo. Es decir, en qué cosas eres más fuerte, en qué cosas tienes preferencias, por ejemplo, si eres más introvertido, más extrovertido, y también muchos de ellos te orientan sobre cuáles son esos trabajos ideales a los que tú podrías apuntar en función de tu estilo. Esa es una manera de comenzar ese proceso de autoconocimiento. Otra forma es utilizar herramientas como la ventana de Johari para poder de alguna manera esquematizar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles ves tú y cuáles ven las otras personas. Y así puedo descubrir cuáles son mis puntos ciegos. Si no sabes por dónde empezar para descubrir qué es lo que otras personas saben sobre ti, qué es lo que piensan sobre tus fortalezas o sobre tus habilidades, esta es una excelente oportunidad para que puedas pedir feedback a las personas con las que has trabajado, a la gente que te conoce. Puede ser de viva voz, preguntándoles, oye, ¿cuáles piensas que son mis fortalezas? ¿Dónde piensas que debería trabajar más? Etcétera. O puedes a lo mejor crear un formulario que te permita de manera sistemática y organizada recoger esa retroalimentación, ese feedback de las personas a tu alrededor para que te ayuden a descubrir cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas habilidades que a lo mejor tú no tienes demasiado claras. Aquí es muy importante también no caer en el típico error de decir, bueno, mi área de oportunidad es que soy demasiado perfeccionista. Todos los reclutadores sabemos que esa no es verdaderamente un área de oportunidad y que es una especie de respuesta guionizada. Hay que ser auténticos en esta respuesta y hay que decir realmente en qué área nosotros no tenemos una fortaleza sólida, en qué área tenemos una debilidad. Pero tiene que ser diseñado estratégicamente, es decir, tienes que prepararte para contar una debilidad que no afecta directamente el desempeño de ese trabajo al que estás aplicando, y eso solo lo vas a lograr si lo diseñas previamente. Por eso es una parte tan fundamental de la preparación. Con esto puedes fortalecer tu autoconocimiento e incrementar las posibilidades de conseguir ese empleo que estás soñando en ese país o en esa cultura que está acogiéndote nuevamente. El siguiente elemento de nuestro modelo MAPS es la propuesta de valor. En este tercer elemento, una vez que ya hemos pasado por el autoconocimiento y tenemos algo de claridad sobre nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad, la idea es que te sientes a pensar, bueno, ¿qué tengo yo para ofrecer? ¿Por qué deberían elegirme a mí? Y aquí debes enfocarte, te recomiendo que te enfoques mucho en qué tipo de problemas resuelves. No tanto en qué tareas administrativas sabes hacer o qué has hecho en otros trabajos, sino realmente qué puedes ofrecerle a esa empresa, a ese puesto de trabajo, a ese equipo. Qué tipo de problemas tú, con tus fortalezas y con todo lo que sabes sobre ti misma, puedes comenzar a resolver en ese puesto de trabajo, en esa empresa. Entonces, un buen ejercicio aquí es sentarte a pensar, bueno, si yo, por ejemplo, soy representante de atención al cliente, en lugar de introducirme como un representante de atención al cliente, puedo decir, bueno, yo soy una persona que resuelvo problemas de los clientes con rapidez y con un nivel alto de satisfacción. Ahí estás hablando de las distintas dimensiones del trabajo que puedes llegar a hacer. No eres un representante de atención al cliente más, eres una persona que agrega más valor, lo haces más rápido y con un mayor nivel de satisfacción. Eso te va a ayudar a destacar entre la cantidad de candidatos que seguramente se están presentando a esa misma posición. Por eso es la importancia de que hagas tu trabajo previo de preparación y diseñes esa propuesta de valor conscientemente para que le hagas parte de la historia que tú vas a contar en todas las etapas del proceso de selección al que vas a estar aplicando. Aquí es importante que no cometas sincericidio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos en este proceso de crear esa propuesta de valor, a veces tendemos a ser excesivamente honestos, ¿no? Tienes que ser capaz de crear esa propuesta de valor también pensando en qué es lo que la otra persona está buscando, qué es lo que esa empresa está buscando para que responda también a los problemas que ellos tienen en el día a día. Entonces, contar
tus fortalezas, contar tus áreas de oportunidad de manera estratégica, creando esta propuesta de valor, que es el tercer elemento de nuestro modelo MAPS. Y para terminar con nuestro modelo MAPS, tenemos la S, y la S es de storytelling, de cómo creo esa historia auténtica y única que me va a ayudar a tener éxito en el proceso de selección, porque voy a conseguir trasladar a la persona que me está entrevistando todas esas fortalezas y toda esa propuesta de valor que yo he creado en las etapas anteriores. Hay que ser auténticos, por supuesto, en esta etapa del proceso, pero como os decía, sin cometer sincericidio. Hay que diseñar estratégicamente toda la historia que cuenta por qué nosotros somos la persona ideal para esa posición en ese mar de candidatos que están aplicando. Entonces, piensa en tu historia laboral, piensa en tu experiencia y destaca aquellas cosas que piensas que te van a hacer única y único. Por ejemplo, si eres migrante, pues destaca cómo eso se ha convertido en una experiencia de aprendizaje para ti, que ha requerido adaptabilidad, que ha requerido resiliencia también, que son dos habilidades muy valiosas en el mercado laboral actual. Si has pasado por alguna vicisitud, si has tenido que hacer una transición de carrera, es otra cosa que también te puede ayudar a comunicar esa historia única que solamente tú tienes para dar. Si no eres capaz de crear esa historia auténtica que te haga destacar, entonces te vas a ver en problemas, porque vas a tener que competir en la misma condición que el resto de candidatos que tienen a lo mejor la misma o mejor experiencia, que a lo mejor pues tienen más cualificaciones educativas, etc. ¿Cuál es una buena práctica para tú poder crear este storytelling? Bueno, hay una técnica que se llama STAR, como estrella en inglés. Y si sigues esta técnica, tú puedes crear y ir desarrollando ese storytelling para garantizar que tú trasladas tu propuesta de valor con todas tus fortalezas y todos los problemas que tú eres capaz de resolver. La técnica STAR, el acrónimo STAR, quiere decir S de situación, T de tarea, A de acción y R de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, quiero trasladar mi fortaleza comunicando, yo, en lugar de decirle a la persona, yo comunico estupendamente, le voy a dar un ejemplo utilizando la técnica STAR. Bueno, yo en mi anterior trabajo, y le cuento la situación, en mi anterior trabajo yo tenía que comunicarme con todos los empleados cada vez que había un cambio en algún proceso de trabajo. Esa es la situación, era una empresa de este tamaño, este era mi rol, y de alguna manera explico un poco cuál era el contexto. Seguidamente explico la tarea, qué es lo que yo tuve que hacer en esa ocasión. Bueno, ocurrió que hubo un cambio determinado y yo tenía que encargarme de comunicarlo a toda la plantilla. Había que comunicar que iba a haber unas reparaciones en la oficina, por ejemplo, y yo estaba encargada de comunicar a toda la plantilla que eso era lo que iba a ocurrir. Esta es la T de tarea. La A de acción. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, me puse manos a la obra y creé un plan de comunicación que incluía digital, incluía comunicaciones en físico, incluía comunicar a los distintos estratos de la organización, por ejemplo. Esa es mi acción. Y la R de estar es resultado. Esto es sumamente importante. Cuenta qué lograste con esa iniciativa. Bueno, conseguimos que ninguna persona viniera a la oficina de manera equivocada durante las reparaciones o los cambios en la oficina, porque todo el mundo se enteró de lo que estaba ocurriendo, con lo cual nadie perdió tiempo yendo a la oficina. Es un ejemplo muy sencillo, pero tú tienes la oportunidad de crear tu storytelling escribiéndolo en un Excel o en un documento, en donde tú quieras, donde tú diseñes los ejemplos que tú vas a compartir para trasladar toda tu propuesta de valor en todos los procesos de selección a los que tú vayas. Si no haces este diseño estratégico, corres el riesgo de caer en la espontaneidad y contar cosas que a lo mejor no te benefician, el sincericidio del que estaba hablando. Entonces, la mejor recomendación que te puedo dar para tu storytelling es prepáralo y utiliza la técnica STAR con los distintos ejemplos que demuestren todas esas habilidades que tú ya has descubierto en la etapa de autoconocimiento y que has diseñado en tu propuesta de valor. Migrar también se aprende.